Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus vocaciones. Hoy es 4 de julio del 2024. Para este país esta fecha es muy especial y por eso creo que hoy debemos sellarnos con el poder precioso de Cristo Jesús, pero ante todo, sellar este país y todos los países que están impulsando todas estas, ustedes saben, para que el castigo de Dios no sea tan fuerte. Estamos hablando de Francia, de España, aunque bueno, Francia, gracias a Dios, parece que subió una persona de valores y principios, pero España, Canadá, la misma Estados Unidos, Alemania y muchos países que se han dejado influenciar por todas estas corrientes locas. Digámosle, Señor, que en esta fecha especial no haya ningún ataque, Señor. No haya nadie que quiera sabotear o pisotear o interferir en las celebraciones de la independencia de un país. A ti, Espíritu Santo, sigue dando la luz, el discernimiento y la asertividad para que este país, no estoy hablando del dinero, estoy hablando de que sea un país en donde tú puedas disfrutar tu religiosidad, donde puedas exponerla, donde puedas alabar grandemente a Dios. Santísima Virgen María, sé que te apareciste aquí en este país hace ya un tiempo. Síguelo protegiendo, síguelo teniendo dentro de la lista de países que tú intercedes por ellos. Tú intercedes por todo, pero tú sabes que hay cierto especial cariño por este país y por mi país Colombia, que está viviendo momentos difíciles y ya arrancó el segundo semestre y parece que las cosas se ponen más duras según los mensajes de la Santísima Virgen María. Digamos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios humille la soberbia del demonio y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te ha otorgado Dios, arroja al infierno a Satanás y todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, hermano, vamos con la primera lectura, que es de Amós, capítulo 7, versículo del 10 al 17. Dice, el conflicto entre Amós y Amasías, perdón. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar todas las palabras, porque él anda diciendo, Lego Jeroboam morirá por la espada de Israel, irá al cautiverio de su país. Después Amasías dijo a Amós, vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasís, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cautivador de sicómoros. Pero el Señor sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel, y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso dice el Señor, tu mujer se prostituirá en plena ciudad, tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada, tu suelo será repartido con la cuerda,
tú mismo morirás en tierra impura, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. ¿Qué queda aquí a rescatar de esta lectura? Hermanos, hay mucha gente que despotrica del pueblo de Israel. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que ellos fueron los que mataron a Jesús, sí, porque esto, sí, porque los otros, sí, porque no aceptan a Jesús. Eso a nosotros no nos interesa. ¿Qué nos debe interesar a nosotros? No meternos con el pueblo de Dios. Eso es como, por ejemplo, cuando a veces yo criticaba al Papa, por lo que fuera. Hasta un día el mundo católico que yo oí que decían, así el Papa mate, yo debo seguir orando por él. Ojo, ojo, ojo la frase. Así el Papa mate, yo debo seguir orando por él. Porque eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Yo intercederé por ti, yo oraré por ti. Vean, hermanos, el único que no sé si la palabra correcta sea se le resistió, o el único que le dijo no al demonio fue Jesús. Jesús fue el único que le pudo decir no a 3 grandes tentaciones. Imagínense ustedes, yo creo que cualquiera de nosotros con la primera ya caería. Si la primera es, te haré todo el oro del mundo y los reinos y tú serás el rey de la tierra, yo creo que yo creo que ni lo pensamos. Simplemente enseguida vamos y por eso aquí hay algo bien claro y es lo siguiente: no te metas con el pueblo escogido de Papito Dios. Les pongo un ejemplo claro. El coronel, superpresidente y todo lo que ustedes quieran decirle, Hugo César Chávez Frías, prodigió una maldición contra el pueblo de Israel. Y él lo dijo desde lo profundo de sus entrañas. Y a los 6 meses, este hombre estaba invadido por el cáncer en sus entrañas. Hay cosas, hermano, con las que no se debe ni jugar ni hacer chistes. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Santísima Virgen María. Hay muchos comediantes que dicen, no, a mí me habló el Espíritu Santo y me dijo que no hiciera chistes verdes. De ahora en adelante voy a hacer chistes más inteligentes. Pero, ¿será que el Espíritu Santo no le dijo, no hagas chistes de la Santísima Virgen María? Entonces, hermano, hay cosas con las cuales no debemos tentar, por decirlo algo. La vida, el destino, no sé cómo llamarlo. Pero hay cosas que debemos tener claras y presentes, y es no te metas. Chévere, este es dicho. No te metas con los trastos de la iglesia. Nuestras madres muchas veces nos lo dijeron. Por ejemplo, vivíamos con la abuela, por decir un ejemplo. Y la abuela tenía unos talcos que ella se echaba todos los días. Y uno por equivocación agarró el talco un día y se comenzó a echar. El dicho era, no te metas con los trastos de la iglesia. Y es increíble cómo esto es verídico, cómo esto es cierto. Es increíble cómo, por otro ejemplo claro,
Venezuela, Cuba, países que se han dedicado y se han consagrado a la santería. ¿Qué ha pasado con estos países? ¿Qué está pasando con mi país, Colombia? Que quieren meter la santería a la fuerza. Porque a pesar de todo, todavía sigue siendo Colombia un país muy católico, muy entregado a la devoción de la Santísima Virgen María. Pero, ¿qué ha pasado con estos países? Mi esposo y yo dijimos que íbamos a hacer la tarea de coger y mirar desde hace cuánto los huracanes vienen azotando a Cuba. Eso es verídico, que por ahí se meten. Algo les toca. Todos los años algo les toca. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel hizo mal, si el pueblo de Israel no cree en Jesús, lo que pase con el pueblo de Israel es problema del pueblo de Israel con papito Dios. Ni siquiera es problema de nosotros. Y tenemos que orar por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por todo el cuerpo ministerial de la Iglesia Católica, hasta los estudiantes o aspirantes a seminaristas, por todos sus laicos y por las personas que están alejadas de los caminos de Dios. Todos los días. Hay nuestros mentores. Todos los días, hermanos, tenemos que orar por ellos. Todos los días. Gústenos o no les guste. Nos caiga bien o no nos caiga bien. Y dentro de eso, perdón, está el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. Por eso tú espiritualmente debes sentirte israelita si perteneces a la Santa Iglesia Católica. Vamos con el Evangelio. Acuérdense, dale me gusta y mándaselo a otras personas que se suscriban. Es importante que se suscriban porque entre más se suscriban, esto va a llegar a muchas más personas. El Evangelio es San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Curación de un paralítico. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Que es más fácil decir tus pecados te quedan perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí es donde la Iglesia Católica se basa, además de cuando Jesús le dice a Pedro: todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Miren que Jesús lanza una pregunta. ¿Y cuál es? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Rafa, pero ese es Jesús. Listo. Pero Jesús en ese momento estaba encarnado en un hombre. O sea, era un hombre común y corriente. En ese momento. ¿Con qué? Con investidura del cielo. Él sigue siendo Dios en su espiritualidad. Pero en el momento que él dice, mire, y se lo repito para que vean que no es mentira que yo les digo.
¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, o sea, ¿quiénes son los sacerdotes? Los hijos de los hombres. Pero con una gran ventaja sobre ti y sobre mí, que son revestidos, ordenados y son embalsamados, pero no embalsamados que se mueren, no, de bálsamo, estoy hablando de bálsamo, o acondicionado con el Espíritu Santo. Rafa, pero entonces, ¿por qué ellos pecan? Porque ellos siguen teniendo una parte humana. El único que no pecó teniendo parte humana fue Jesús. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, perfecto, sin manchas, sin pecado, ni siquiera original. Por eso Jesús hace hincapié en decir, los hombres, el Hijo del Hombre, tiene el poder de perdonar los pecados. Y es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero aquí lo fácil es que si la persona de verdad está arrepentido, es fácil decir, tus pecados te son perdonados. Por ejemplo, yo me arrepiento de pronto de no estar, o sea, de haberle hecho daño a ciertas personas sin saber que les estaba haciendo daño. Por eso la oración es clara y dice, perdóname el daño que he hecho consciente o inconscientemente. Porque yo en mi mente tenía otra cosa, pero las otras personas en su mente tenían otra. Entonces, en ese momento que ya yo despierto de verdad los caminos de Dios y me doy cuenta de que queriendo o sin querer he hecho daño, yo me arrepiento de corazón. De otra cosa que me arrepiento bastante es arrepiento de haber conocido, no. Yo me arrepiento de cómo Jesús tuvo que sufrir por mis pecados. O sea, me arrepiento de mis pecados porque eso incidió en qué tanto sufrió Jesús para el perdón de mis pecados y librarnos de la muerte eterna. Acuérdense que poquitos fueron los que Dios llamó directo al cielo antes de que Jesús venciera la muerte. Poquitos. Y la Biblia lo dice, subió en un carro de fuego. Moisés, cuando dice que Moisés aparece. Pero cuando Jesús muere, ¿qué hace Jesús? Él baja a las partes más feas y es el rey, porque Jesús es el rey en todas partes. No es rey del mal, Jesús es el rey en todas partes. Entonces, como rey se le respeta. Por eso cuando él baja allá a recuperar las almas que verdaderamente estaban arrepentidas de cómo se comportaron, coge y se los lleva al cielo. Y comienza el cielo a tener muchas almas ya bendecidas. Adicional, las que van entrando, que van purgando sus penas, o como Carlos Acuti, que se fue directo al cielo porque fue un niño puro. Fue un joven puro. Esa es esta parte de aquí. La otra parte que me llama mucho la atención es, si ustedes analizan algo, el paralítico estaba en una camilla todo el tiempo, ¿sí o no? Porque no podía hacer nada, estaba paralítico, o sea, pararon sus movimientos. ¿Por qué Jesús le dice, toma tu camilla? Se los voy a leer. Jesús dice, levántate y toma tu camilla y ve a tu casa. ¿Por qué? Cuando tú tomas tu camilla, es una manera que tú recuerdes lo que viviste cuando estuviste
por decirlo algo, en el pecado. Por ejemplo, yo fui una persona que le pegué a las mujeres. A mí nunca se me va a olvidar que yo le pegué a las mujeres, pero para no, perdón, volverlo a hacer. Yo debo tener en cuenta que a mí cualquier situación me puede hacer exasperarme. Entonces yo debo tener mi camilla siempre en el hombro. Como el paralítico. El paralítico, ¿para qué se lleva su camilla? Para acordarse de que si él se porta mal, lo más seguro es que otra vez va a volver a la camilla. Porque Dios te puede librar, Dios te puede salvar, Dios te puede decir, levántate, estás limpio, eres como un niño, confesaste todos tus pecados. Y el cura te dice, tus pecados te son perdonados, pero en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Y a esta es la penitencia que vas a hacer. Pero si tú reincides, si tú estás apartando a Jesús de tu corazón, ¿qué va a pasar? Simplemente que otra vez te vas a volver un hombre pecador. ¿Que necesita qué cosa? Salir del pecado. Salir del pecado. Entonces, hermanos, de verdad, yo creo que el paralítico es una de las grandes comparaciones de lo que eras antes tú de pecar y lo que eres tú después de pecar. Pero no olvidándote cuáles son las cosas que a ti te pueden en cualquier momento jalar nuevamente a las cosas de la vida, a las cosas del mundo, a las cosas del diablo. Y por último, lo más bonito que me parece a mí de toda esta lectura es que dice, él se levantó, se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada. Atemorizada. ¿Cuándo sentimos temor? Cuando hay miedo. ¿Por qué si una persona se sana debían tener miedo o experimentar un miedo? ¿Por qué? Simplemente porque nos dimos cuenta que si estamos en el mal, vamos a estar enfermos toda la vida. Y si morimos enfermos, lo más seguro es que vayamos al infierno. Por eso ellos se atemorizaron. La multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. O sea, mientras que ciertas denominaciones se burlan porque en la Iglesia Católica se celebra el sacramento de la confesión, aquí estas personas están glorificando a Dios por el poder que le deja a los hombres para en el nombre de Él perdonar los pecados. Acuérdense que el sacerdote, bueno, los que nos confesamos, nunca nos dice, yo te perdono. Él no nos dice hasta ahí. Él dice, yo te perdono en el nombre. No con el nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la Santísima Trinidad, un solo Dios. Entonces, ahí es donde está ese gran poder de que un hombre con unas palabras que Jesús le dejó pueden perdonar los pecados cometidos aquí en la tierra. Si te arrepientes de verdad. Si de verdad le dices a María, Madre, te necesito, Madre, no me suelte, Madre, no te apartes de mi vista. Sencillo, normal, tranquilo. Ojo, Madre, de tu vista no me apartes. Si medio nos escondemos de ella, perdimos el año. Porque ella es la que nos está recordando todos los días, ven a los pies de mi hijo, ven a los pies de mi hijo, ven a los pies de mi hijo, ven a los pies de mi hijo. Y si tú vas a los pies de su hijo, es porque tú no estás paralítico en el pecado. Tú estás en movimiento en la gracia del Señor.
Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendiga hoy, mañana y siempre. Feliz 4 de julio para los que están en Estados Unidos. Un abrazo a todas las personas que le dicen a mi esposa que se sienten muy identificados con las enseñanzas, que les gusta lo que compartimos, que se sienten identificados, que, que entienden un poco más la palabra de Dios con estos pequeños videos. Que mi Dios nuevamente me los bendiga. Un abrazo.